Bienvenidos a la retransmisión de este segundo conversatorio digital, Educar las emociones y educar para la vida, emitido por la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Les dejo el link al canal de la SEMSIS para que se suscriban y sigan todas sus transmisiones en directo, que están realizando con la finalidad de mantenernos informados proporcionando las herramientas y procesos para superar el confinamiento o aislamiento social con el mínimo de repercusiones. El punto de vista de los jóvenes es importantísimo, ya que nos muestra su sentir con respecto a todo lo que han perdido, pero también el hecho de que han comprendido plenamente que debemos estar preparados siempre como individuos, familia y sociedad para superar este y cualquier otro reto. Los dejo con la transmisión haciendo referencia a una frase comentada por una alumna. Estamos en confinamiento social, pero no emocional. La verdad es que nos sentimos muy contentos nuevamente de estar en un espacio virtual, un espacio necesario bajo las contingencias nacionales de la pandemia COVID-19, pero muy importante también no olvidar la necesidad de estar en contacto con toda la comunidad, jóvenes, maestros, directivos, administrativos, de todos los subsistemas de educación media superior y superior, que el día de hoy le doy la más cordial bienvenida al maestro Arturo Crisfield Lugo, que ya nos ha acompañado en otros momentos y que hoy también nos acompaña, la psicóloga Elena Barcelata Lagunes, que también ya en el primer conversatorio digital estuvo con nosotros, y la maestra Nora Nancy León Landero, que en conjunto ellos tres, junto con la maestra Adelina Trujillo, van a poder realizar este segundo conversatorio digital, Educar las emociones, educar para la vida. Jóvenes, maestros, directivos, reciban un saludo del señor secretario y sobre todo de un servidor para que puedan recibir este espacio, este mensaje, este momento, y podamos expresar todo lo que traemos ahí en el corazón, en las emociones, en los pensamientos, y podamos irlos socializando para tener un mejor momento, una mejor estancia en esta contingencia de COVID-19. Les mando un fuerte abrazo y que inicien ahí los trabajos para poder tener este espacio. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y los dejo con los expertos. Nos da muchísimo gusto a nosotros también saludarles, especialmente a toda la comunidad educativa, a todos los estudiantes de nivel media superior y superior que se han conectado para seguir este segundo conversatorio, para seguir estos trabajos que iniciamos hace unos días y que nos parecen de suma importancia. Sabemos que la repentina aparición de esta pandemia en un lugar lejano, pero que luego se extendió de manera rápida en todo el mundo y durante meses ya ha representado por su gravedad y alcance verdaderamente un reto global sin precedentes. Estamos algunos asustados, algunos con temores, con miedos, con diversas situaciones que nos causan inestabilidad. Creo que esa es la palabra. Eso es en el campo individual. En el campo del sector educativo, creo que es el que verdaderamente se ha trastocado, se ha verdaderamente visto más afectado. Millones de personas, millones de jóvenes han quedado de todos los niveles educativos en el planeta entero, más de 1.215 millones. Estamos en una situación ante esta amenaza no sabemos, vamos a regresar a la escuela, qué nos espera en la escuela, qué es lo que sigue, cómo tenemos que seguir recibiendo la educación en casa. Y la verdad es que esta situación transita desde los lugares más privilegiados hasta los más modestos. Es en todo el mundo, se hospeda lo mismo en quienes están al margen de las letras como en aquellos que se distinguen por su saber.
infecta de manera indistinta a quienes cultivan los más altos valores, a quienes hacen gala del desapego de ellos. La verdad es que a todos nos alcanza. Y bueno, ante tal escenario, hoy nos encontramos pues un poco inmovilizados. Estamos tratando de encontrar todas las estrategias y alternativas para poder seguir transitando con nuestra vida normal, con no perder el ciclo escolar, con seguir caminando a los rumbos que tenemos trazados. Pero el Estado está en alerta, por supuesto. Se trata de un hecho histórico que ha generado una vigorosa sinergia entre instituciones de todas las geografías, de todas las identidades políticas. Nos involucra a todos. En ese sentido, queremos hoy nuevamente en este segundo conversatorio, en este marco general que presentamos, nos damos a la tarea de reflexionar los diversos campos disciplinarios. Tenemos verdaderamente 3 invitadas de lujo que van a decir cuál es el sentir de los jóvenes desde su perspectiva, por supuesto, pero queremos escucharlos a ustedes. En el primer conversatorio tuvimos 3 panelistas que expresaron lo que ellos consideran desde su punto de vista personal está pasando en el mundo, está pasando con los jóvenes, está pasando con la comunidad educativa. Pero hoy queremos escuchar a los jóvenes. Para ello hicimos unos pequeños videos con algunos y algunas de sus compañeros y compañeras, a los cuales quisiéramos escuchar en este momento los dos primeras intervenciones de ellos, para que regresemos y comentemos respecto a esta situación que ellos nos expresan, que los jóvenes de la comunidad educativa del estado de Veracruz están sintiendo ante esta situación. Si nos los proyectan, por favor, los vamos a escuchar todos. Muchas gracias. Hola, soy Abigail González Hernández, estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Jalapa. Hoy me dirijo a ti, estudiante y público en general. Sé que hablar de salud mental es un tema de bastante interés y lo es más aún en estos tiempos por pandemia COVID-19. Por tal motivo, te invito a que te acerques a las personas de mayor confianza para que les cuentes cómo es que te sientes en estos momentos, porque sé que resulta difícil poder adaptarnos a nuevos escenarios o hábitos. Por eso hoy estamos aquí para hablarte sobre ello. También sé que la pandemia terminará tarde o temprano. Recuerda respetar las medidas sanitarias que se nos han brindado y sobre todo recuerda, quédate en casa. Para el 2020 se estimó que la principal causa de discapacidad en México sería la depresión, nada alejado de la realidad. Sin embargo, al tratarse de un trastorno mental, abundan los prejuicios. Hay que cambiar esto, sobre todo durante la actual contingencia por COVID-19. Pero, ¿qué implica estar deprimido? En muchas ocasiones podemos sentirnos desanimados. Sin embargo, eso no es indicador de depresión. Este se caracteriza por síntomas como tristeza, disminución de interés, aumento o pérdida de peso, fatiga constante. Estar deprimido puede afectar las diversas áreas de vida de una persona e incluso su manera de afrontar el día a día. Debemos reconocer las señales. ¿Qué ocurre con nosotros o con aquellos que nos rodean? Recordemos que la salud mental no es un mito y la depresión no es debilidad. Sentir ansiedad cuando se afronta una crisis, ya que nos enfrentamos a lo que no conocemos y no sabemos cómo se desarrollará el futuro. Las respuestas de peligro se relacionan con los sistemas de ansiedad, y la ansiedad es una emoción que nos prepara para manejar de forma anticipada los peligros. Está muy ligada con el miedo, pero reacciona antes de que el peligro se presente de manera inminente. Nos alerta y nos lleva a adaptarnos, pero cuando nos sentimos sobrepasados o agobiados por la ansiedad, esta emoción nos puede perjudicar en vez de ayudar. Cuando sucumbimos ante la emoción, somos menos capaces de estar a la altura de los desafíos que tenemos que afrontar y a veces nos bloqueamos. La Fundación UDAE nos menciona que el miedo nos paraliza, el caos nos confunde y la incertidumbre por lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que pasará nos provoca ansiedad y angustia, pero la información calma y la solidaridad tranquiliza. Quédate en casa.
El estrés en el confinamiento es uno de los síntomas psicológicos más recurrentes. Es por ello que les hablaré de 5 consejos para controlarlo. Se recomienda llevar una vida sana con una dieta balanceada y un horario establecido para el descanso. El segundo consejo sería organizar una rutina de ejercicio físico que pueda llevarse a cabo dentro del hogar. Es necesario mantener la comunicación con nuestros amigos y familiares. En esta situación de confinamiento no es posible frecuentarlos, pero siempre existen otras formas. Es muy importante aprender a resolver los conflictos de forma adecuada. Y por último, organizar nuestro tiempo libre de forma productiva y eficiente. El ser humano es un individuo sociable, lo cual quiere decir que usa de las relaciones interpersonales. Pero hay momentos en los que no podemos hacerlo, y es necesario mantener un distanciamiento social. Pero esto no significa que sea un aislamiento emocional. Es por eso que en la actualidad contamos con muchas herramientas que nos facilitan el contacto con amigos y con familia. Y es por eso que me dirijo a ti, estudiante, adolescente. No estás solo, estamos todos en esto, pasando por cambios difíciles. La forma en la que afrontemos esto nos va a asegurar un mejor resultado. Y entonces recuerda esto: juntos hacemos más, unidos a la distancia somos más fuertes. Quédate en casa. Hola a todos, mi nombre es Luis Enrique Lazarán Laureano y soy alumno del 6º semestre de la carrera profesional técnico bachiller en informática del plantel Manuel Maples Arce 244 en la ciudad de Papantla. Como joven me he sentido muy desconcertado y preocupado por la situación actual en la que vivimos todos, porque se han detenido grandes actividades como la educación, la economía y la libertad, pero este es uno de los grandes retos que afrontamos como humanidad y sé que lo vamos a superar. El tiempo en casa lo he aprovechado de manera satisfactoria porque he mantenido la comunicación virtual con mis compañeros, maestros, tutores y con mi escuela. Y también le he dado continuidad a mis estudios y a mi preparación profesional. Y lo más importante es que he tenido más tiempo de convivir con mi familia. Sí, definitivamente tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vida. Incluso después de la pandemia nos deja grandes aprendizajes, como la cultura de la higiene, de los valores, de la estancia con la familia, del uso de las tecnologías y el trabajo remoto. Y una de las características del ser humano es el cambio, la adaptación y la evolución. Bien, gracias a los jóvenes, a las jóvenes que participan en el estado. La verdad es que tenemos varios videos, va a ser un poco complicado pasarlos todos, pero igual nos da material para un segundo conversatorio que sería grandioso seguirlos escuchando. Entonces, manifiestan sus sentires respecto a la situación mundial. ¿Qué piensan de esta situación mundial? ¿Cómo la están viviendo en casa y cómo piensan? ¿Habrá una nueva realidad? ¿Tendremos que adaptarnos a esta situación? Ya hay formas de ir caminando hacia, vamos, porque las sensaciones son muchas. En este momento a lo mejor algunos piensan que perdimos las aulas, que perdimos la escuela, que ya no vamos a regresar. Toda esta incertidumbre la manifiestan las y los jóvenes en estas preguntas generadoras que les hemos intentado contextualizar en esta situación que vivimos en el mundo. Le doy nuevamente la mejor de las bienvenidas al maestro Arturo Crispín Lugo, él es juez de lo familiar. Quisiera que nos comentara qué piensa usted respecto, desde su función, a lo que están sintiendo los jóvenes en el estado de Veracruz. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan en casa, a los docentes, alumnos que participan, los demás que nos están escuchando en línea, mis compañeras panelistas, Adelina. Muchas gracias a la Secretaría por la invitación. Es importante que se puedan generar estos canales de comunicación con los jóvenes, pues precisamente al encontrarse en las instituciones cerradas,
es donde se corre el riesgo de que esos canales se pierdan. Debemos de recordar que los principales canales para poder entender o para poder saber qué es lo que está pasando a los jóvenes son precisamente las instituciones educativas. Entonces, de alguna manera, celebro que la Secretaría de Educación de Veracruz tenga la iniciativa de generar estos canales de comunicación que permitan que los jóvenes no sean invisibilizados, es decir, que sus derechos, que sus sentimientos, que sus necesidades no se pierdan o que ellos no adviertan cuáles son los canales por los que los pueden hacer válidos. Entonces, celebro mucho estas conferencias, los saludo con afecto y bueno, en razón a lo que platican los chicos, que me parece muy, muy interesante, me gustaría primero contextualizar cuál es la problemática en 3 puntos muy rápidos. Sabemos que estamos en general viviendo una cuestión de pandemia en donde afecta gravemente no a México, no a Veracruz, al mundo entero. Es una pandemia en la cual el virus está atacando agresivamente a los habitantes del mundo y no contamos con una vacuna, ni mucho menos con un medicamento que nos ayude a atender esta problemática de salud. Otro segundo punto que tenemos que contextualizar y tenemos que tener muy claro. Se trata de una problemática sanitaria enfocada principalmente al tema de salud, pero que tiene repercusiones en otras áreas, como son las áreas económicas, las áreas de seguridad pública, pero también un área muy importante y es en la que estamos enfocados en este conversatorio, que es el tema social y cómo se sienten las personas ante la medida más importante para contener esta propagación del virus, que es el aislamiento social. Entonces, partiendo de este contexto y escuchando a los jóvenes, podemos ver que una de las principales emociones es preocupación, ¿sí? Ansiedad, zozobra, de no saber qué es lo que va a pasar. Sabemos que el aislamiento y la oportunidad que tenemos de estar muchos en casa con nuestra familia, pues de origen, la primera, segunda semana, tercera semana, pues fue muy gratificante porque es la oportunidad única que nos ha dado el destino de poder convivir con nuestros familiares, con nuestros hijos, auxiliarlos, verlos, conocerlos más. Pero empieza a suceder un fenómeno que lo podrán explicar después las compañeras panelistas, que ya el roce constante en un mismo lugar empieza a producir otro tipo de consecuencias ya al interior del individuo, donde nos damos cuenta que ya la relación comienza a friccionarse. Ya no es tan gratificante tener todo el día a los chicos en la casa, ni tampoco a los chicos es tan gratificante tener a los padres observando la forma en la que se conducen, porque indudablemente es distinta a la que manifiestan al exterior del domicilio. Entonces, esto empieza a generar una serie de ansiedad, de elementos de ansiedad, de nostalgia, de crisis, que debemos como Estado comenzarlos a atender. Y es por eso que comencé mi plática aludiendo a que estos canales que se están generando por parte de la Secretaría nos permite escuchar qué es lo que está pasando con los jóvenes, porque no es solamente el hecho de qué es lo que estoy sintiendo por este encierro, sino también qué cosas puedo estar padeciendo. Debemos de recordar que precisamente cuando estamos encerrados en casa es cuando se cometen algunos ilícitos que pudieran perjudicar a nuestra juventud. Y al no tener estos canales inmediatos de conocer qué es lo que está sucediendo en casa, de alguna manera se bloquea esa oportunidad o sufre esos sistemas por los cuales el Estado tiene conocimiento de circunstancias de violencia en casa, de delitos de abuso sexual o incluso en este mismo momento delitos de tipo o de corte cibernético, donde sabemos que los jóvenes están mucho tiempo enfrente de sus computadoras y pueden ser presa precisamente de estos delincuentes que están esperando poder aprovechar la situación para generar un beneficio y un perjuicio en un joven. Entonces, creo muy interesante lo que están comentando los chicos y reitero, estos canales son los indicados para que podamos conocer y canalizar las problemáticas y las necesidades de jóvenes como ustedes.
Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Arturo. Quisiera dar la palabra y la bienvenida, por supuesto, también nuevamente a la psicóloga Elena Barcelata. Nos da muchísimo gusto que una persona de su capacidad y con sus conocimientos puede estar hoy aquí con nosotros y comentar las emociones de los jóvenes en estas primeras 2 videos que presentamos, y que nos diga, decía el juez, que a lo mejor al principio de esta situación hasta lo celebraron los chicos, el quedarse en casa, porque significaba, pues eso, el festejo para un adelanto de vacaciones. Pero ya el prolongarlo y el seguirlo y el tener la incertidumbre, ¿qué provocaría más en estos jóvenes, psicóloga? Muchas gracias, Adelina. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con mis compañeros, y compartiendo de manera virtual con todos aquellos que nos están viendo. Con respecto a las emociones, lo que dices, esta situación de que de inicio dices, pues no vamos a ir a clases, qué padre, ¿no? O sea, qué chido, todo, seguramente todos los niños, todos lo celebraron, ¿no? Sin embargo, considero que somos una sociedad que estamos tan deprisa todo el tiempo, ¿no? Nos comunicamos vía redes. O sea, sí, ahora a veces digo, el celular yo no sé para qué sirve, para qué trae la función de llamadas, y ahora mandamos solo mensajes de voz o mensajes de texto, ¿no? Pero ya llamada como tal no hacemos. Entonces, ¿qué habla eso? Que somos una sociedad que estamos acostumbradas a comunicarnos vía redes, ¿no? A comunicarnos vía virtual, y más los jóvenes. Entonces, en este sentido, donde resulta que te tienes que quedar en tu casa, que tienes que limitar el acceso a las otras personas, porque incluso a veces sucede que estás en casa, ¿no? Y hay familias, desafortunadamente, que está la mamá que va a servir la comida y el hijo allá arriba y no habla, utiliza el teléfono, baja a comer. Ya no utilizamos la palabra, ya no sabemos, estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos efectivamente. Entonces, en este sentido, cuando nos quedamos en casa durante más tiempo de lo que acostumbramos, pues sucede que de momento, pues sí está muy padre, pero ya después dices, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? O sea, los jóvenes, ¿no? Esta situación afecta más a niños, adolescentes, ¿no? Porque en la etapa de desarrollo en la que están, sabemos que el nivel de energía que tienen los jóvenes, o sea, es súper elevado, y entonces mantenerlos en tu casa es así como aumenta la ansiedad, porque aumenta esa energía que no se puede liberar, que normalmente lo hacen afuera, cuando van de camino a la escuela, cuando están con los amigos, cuando se ríen a carcajadas con los cuates, ¿no? Y entonces están ahí y esa energía se va acumulando, esa energía emocional se va acumulando, y aunado a que perciben la situación, como todo el tiempo estamos metidos en redes, entonces todo el tiempo estamos consumiendo noticias de que ya se murieron cuántos acá, ya se murieron no sé qué, entonces pocas veces podemos ser objetivos, y más los jóvenes, pocas veces pueden ser objetivos en cuanto a la información, y entonces solamente la consumen y la consumen y la consumen, y información que puede ser falsa, ¿no? O información que puede estar, o que no puede ser estos remedios de que, mira, si haces esto, ya no te... Si haces esto otro, y así, bueno, eso es más de las mamás y las abuelitas. Pero entonces, este consumo de información aumenta la idea de lo que estás pensando, de lo que puede pasar, ¿no? Y entonces viene lo que decías, la incertidumbre, viene la preocupación de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y entonces comenzamos a generar pensamientos que no están centrados en el aquí y en el ahora, pensamientos que pueden pasar, o sea, pueden o no pueden pasar. Pero yo ya me estoy preocupando de algo que no sé si va a pasar o no, y que además en este momento no es real. Y entonces, si tenemos esas dos cosas de imaginar cosas o pensar o concentrarnos en pensar todo eso que pudiera pasar, gracias a todo lo que consumimos, aunado a la falta de capacidad de comunicación que tenemos todos, ¿no? O sea, como familia incluso, lo que sí hay familias que se comunican vía WhatsApp,
ven a comer, ven no sé qué, y se sientan a comer y con el teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad de poder entablar un diálogo, de ver cómo te sientes, qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás creyendo? Pues a veces se vuelve difícil, y más con los adolescentes, que son como cerrados. Entonces, eso hace que nuestros niveles de ansiedad se eleven al máximo. Y entonces ya están enojados, están irritables, o están tristes, o están muy preocupados, o sea, siempre pensando, nos vamos a los bordes, a los extremos de las emociones. Y todos sabemos que cualquier extremo en todo no es sano, ¿no? O sea, perdemos el equilibrio, ya cualquier cosita que nos dice mamá o papá ya me molesta, y ya le contesto feo, y entonces mamá se enoja y me grita más, y se hace una cosa ahí terrible en el hogar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo único que podemos hacer son entender que en el estado de aislamiento, de cuarentena en el que estamos, necesitamos tratar de guardar la calma, entender que todas nuestras emociones que de por sí sentimos se van a magnificar, ¿no? Entender que no es personal, aunque yo sí me estoy peleando contigo, pero no es que te quiera yo agredir, sino que mis emociones están tan rebasadas que pues respondo así, pero no es contigo, ¿no? Y entonces todos en casa tratar de decir, bueno, o sea, esto es normal que me sienta angustiado, es normal que esté preocupado, que tenga miedo, que tenga incertidumbre, que tenga temor, es muy normal. Pero entonces dejo de pensar en lo que va a suceder y me concentro en qué sí puedo hacer hoy y ahora, aquí en este momento, en esta circunstancia, ¿no? Dejar de sentir que es un castigo, porque a veces pensamos eso, que es un castigo estar aquí. No es un castigo, finalmente es una condición, una situación en la que todo el mundo está. Sí. Así es. Entonces, ciertamente, creo que las nuevas generaciones de estudiantes, de alumnos que tenemos en general, pues están vinculadas ya a la tecnología, ¿no? Entonces, a la tecnología digital, por lo tanto, ha sido complicado, ha sido difícil vivir esta situación, pero parece que podría ser la forma de poder encontrarnos verdaderamente en esa digitalización, en ese mundo de la tecnología en el que ellos ya están inmersos. El estar aquí en este momento, bajo esta circunstancia digital, lo propició la situación, pero la verdad es que es parte de la realidad, es parte de los nuevos rumbos, es parte de lo que tenemos, de por donde tenemos que seguir transitando, ¿no? Quisiéramos escuchar a la licenciada Nancy León Landero, ella es de la Dirección de Escuelas Normales, también nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias, licenciada. El maravilloso trabajo que ella hace sobre todo con personas con discapacidad, y bueno, pues el sentir de los jóvenes en el Estado nos genera estar en este momento aquí reunidos para hablar de sus emociones. Así es. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los que nos están viendo. Y bueno, esta es una oportunidad. Yo quisiera que todos viéramos esta situación que estamos viviendo de contingencia como una oportunidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos expresando, y eso es lo mejor que puede ser el ser humano. Muchas veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo reconocer cómo me siento hoy, cómo amanecí, porque a lo largo del día tengo muchos estados de ánimo. Entonces, bueno, esa es la parte importante, expresar, escuchar a los jóvenes cómo expresan, cómo están viviendo la ansiedad, el miedo, la frustración. Son parte de los estados de ánimo que ellos están en este momento sintiendo. En educación tenemos una gran ventaja, y yo creo que en todos los aspectos. Hablar de habilidades socioemocionales en lo que respecta al desarrollo tiene que ver con el desarrollo del bienestar. El propósito central del desarrollo de habilidades socioemocionales en el nuevo modelo educativo tiene que ver con el bienestar. ¿Bienestar con quién? Conmigo mismo y con los demás. Para ello es importante, y ahorita lo estoy rescatando, los chicos están hablando de todas esas emociones que les está causando. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Realmente tengo ese bienestar?
Para poder tener ese bienestar es importante tomar en cuenta que existen 5 dimensiones que nosotros tenemos que desarrollar y en alguna de ellas a lo largo de nuestra vida las vamos a ir conformando. Algunas se dan, ¿no?, por completo. Por ejemplo, una de ellas es la dimensión profesional. Todos, a lo mejor, los que ya somos adultos, tenemos una profesión, los que están saliendo de una licenciatura, los que están egresando de bachillerato, todos tenemos como que unas metas hacia la profesión. La otra es el bienestar material, ¿no? Lo que quiero lograr, lo que quiero tener, lo que quiero hacer. La otra es el bienestar en las relaciones, ¿sí? En las relaciones con los demás, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. La otra tiene que ver con mi salud, con mi estado físico, ¿no? Estoy bien, tengo salud, no tengo una enfermedad crónica, pero la última y la más importante es esta dimensión emocional. ¿Por qué es importante? Porque si yo no tengo esta dimensión emocional, que es la que me da, lo que decía la psicóloga, me da calma, me da claridad en lo que quiero, me hace poder reconocer cómo me siento, me hace también estar atento a cómo reacciono y me permite tener muy claro los objetivos que quiero lograr. Entonces, si yo tengo mi dimensión profesional desarrollada, si tengo mi dimensión de salud física, bien, estoy bien, no tengo ninguna enfermedad, si me relaciono bien con mi familia, con mi esposo, si a lo mejor no tengo más problemas, pero no tengo completamente desarrollada mi dimensión emocional, difícilmente me voy a sentir bien. Y entonces hablamos del bienestar. Por eso se dice que las habilidades emocionales son sinónimo del bienestar. O sea, es la única manera que me va a permitir. Si yo me reconozco como una persona que siente, que piensa, que toma calma, que es tolerante, que ayuda, que colabora, ¿sí? Y que, bueno, además de todos los retos, los veo como oportunidades, voy a poder ir equilibrando mi parte emocional. Y yo creo que esto es muy importante. Y escuchar ahorita estos jóvenes que hablan de esos miedos, de esas frustraciones, nos lleva a pensar que creo que en todo el mundo, leía por ahí que la OCDE tiene una meta al 2025 de poder trabajar 2 puntos importantes que tienen que ver con lo que está sufriendo el alumno, ¿no? El alumno ahora, en clases o no en clases, y el estrés que vive el maestro. Y ahora yo creo que el estrés ya es de ambos, tanto del maestro como del alumno. El maestro, por cómo le enseño este contenido a mi alumno a la distancia, y el alumno, ¿cómo hago para que en medio de la clase virtual no se me vaya el internet? Y entonces se crean estrés, ambos crean estrés, y esta situación nos lleva a no tener claramente el desarrollo de esta parte emocional que me genera todo lo demás, hasta una enfermedad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Queremos seguir escuchando a los jóvenes. Queremos proyectar varios videos que tenemos guardados para ustedes y vamos a escuchar 2 más y regresamos a nuestra mesa de conversatorio. Mi nombre es Carla Paula Alvera Cervantes, de Educación Superior. Actualmente estoy en 6º semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. La manera en la que me he sentido a lo largo de esta situación por la que estamos pasando en el mundo es una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, vivo en constante incertidumbre al no saber qué va a pasar el día de mañana. He sentido empatía por todas aquellas personas que ayudan a otras que carecen de recursos. He sentido dolor por todas esas familias que están sufriendo la pérdida de algún ser querido. También he experimentado impotencia, coraje, frustración al ver que hay muchas personas que se toman esto a la ligera porque piensan que no va a pasar nada. Pero por otro lado también he sentido mucho agradecimiento por todos esos profesionistas y todo su personal de apoyo que arriesgan sus vidas por salvarlas de otros. La manera en la que yo me he estado enfrentando a esta situación desde mi casa es que, bueno, realmente es muy agotador, muy cansado permanecer muchas horas frente a la computadora. Sin embargo, he tratado de organizar mi tiempo para cumplir con mis tareas, mis trabajos, asistir a mis clases virtuales y demás. La convivencia familiar, el tiempo para mí es muy importante para meditar, reflexionar, trabajar en mi área espiritual, hacer ejercicio, leer algún libro
y jugar con mi perro y por supuesto aprovechar cada momento en casa para seguir aprendiendo. Lo primero que quiero hacer cuando concluya toda esta pandemia es seguir con mi plan de vida, que es mi objetivo principal. Regresar a clases, concluir con mi preparación profesional, seguir trabajando con mi negocio. Y yo sé que no será una tarea fácil porque las cosas no volverán a ser iguales. Sin embargo, trataré de concluir todas mis metas y seguir cuidando de mi familia y de mi vida. Considero que debemos adaptarnos a una nueva forma de vivir, ya que de todo se aprende. Y esto que estamos viviendo no es para echarlo en saco roto. Como sociedad, debemos hacer de esto una lección de vida. Aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean. Al mismo tiempo, disfrutar de cada día y valorar lo que tenemos. Sentirnos realmente afortunados por contar con un techo, comida y agua. Y también aprender y crear conciencia del lugar en el que vivimos. Saber que este planeta es nuestro hogar y que si lo seguimos cuidando significa que podemos seguir disfrutando de todo lo bello que nos brinda. Cuidarlo es cuidarnos. Hola, mi nombre es Vaniciclali Palafox Ramírez del plantel 08 Cozoleacaque. Para mí es de suma importancia el compartirles mi opinión sobre el tema la salud mental en voz de los jóvenes, ya que estamos pasando por una situación difícil y aquí nos realizan unas preguntas de las cuales nos vamos a basar para responderles. La primera fue, ¿qué siento con lo que está pasando en el mundo? Sí me siento un poco impresionada porque no había visto algo similar a esta pandemia y el estar aislados sí me mantiene un poco estresada. Y a todos, yo pienso que a todos. También me siento un poco preocupada por las personas que se encuentran hospitalizadas y el saber que cada día son más los casos los que aumentan. También por las personas que lamentablemente han fallecido a causa del COVID. Es una situación muy alarmante, ya que no seguimos las instrucciones y debemos de seguir al pie de la letra las instrucciones que nuestras autoridades sanitarias nos proporcionan y mantenernos informados de lo que sucede. También me preguntan que cómo estoy pasando esta situación en casa y pues al principio sí fue un poco incómodo y repentino el cambio de salir de nuestra rutina diaria. Sin embargo, necesitamos mantenernos organizados en familia y poder pasarla lo más armónico posible. Hacer actividades en casa para distraernos y no estresarnos tanto. Yo en mi casa bailo, canto con mis padres, me encanta leer, ya llevo 2 libros leídos y es tiempo muy provechoso, la verdad. Me preguntan qué pienso hacer cuando esta pandemia pase. Sí me puse a reflexionar un poco en esta pregunta y serían muchísimas las respuestas que quisiera, pero una en especial es que debemos de aprender a valorar las cosas. Sí, creo que hay muchas cosas que debemos de valorar porque a veces dejamos de lado situaciones importantes, momentos valiosos que la vida nos da y dejarlas desapercibidas no funciona. Es por eso que debemos de preocuparnos más por nuestra salud, pensar siempre en positivo y tener esa buena vibra para estar al 100 con nuestra persona, nuestra salud tanto mental y física. Sí creo que debemos de adaptarnos a una nueva forma de vivir. Honestamente, no. Yo tengo mucha fe en que vamos a salir de esta. México tiene que salir de esta y todo el mundo. Debemos de seguir las reglas para poder volver a nuestra rutina que era. Obviamente ajustarle unos cambios, ¿no? Ya ansío mucho regresar a mi institución,
conversar con maestros, con mis compañeros, tomar las clases personalmente y despejar todas las dudas que tengo. Es por eso que debemos de estar en casa y seguir las instrucciones. Muchas gracias. Gracias por todas sus opiniones. Es muy reconfortante escucharlos, ver que podríamos pensar que el espacio de la escuela ahora podrá ser más valorado. Ese espacio perdido ahora se nos antoja emocionante regresar a ella cuando me parecía fabuloso la suspensión de clases. Hoy quiero estar con mis amigos, hoy quiero mi normalidad de ir a la escuela, de aprender, de ver a mis compañeros, de tener ese espacio importante en mi ámbito escolar. Ya no quiero suspensión, ya quiero estar en casa. Me parece fascinante que pudiéramos reencontrarnos en ese camino con nuestra escuela y con el verdadero significado que tiene el aprender, no solamente para las aulas, el aprender para la vida, porque aprendemos en el aula, por supuesto, todo el contexto de las disciplinas que requerimos, pero también las emociones, pero también el concepto de ciudadano del mundo tiene que ir de la mano de nuestra escuela como un ciudadano para la vida. Entonces, con estas reflexiones, maestro Arturo, escuchábamos a dos chicas, una de Jalapa y otra de Cozoleacá, que expresa sus emociones, cómo están aprovechando, pero que quieren regresar a su normalidad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Fíjense que estuve escuchando con mucha atención lo que comentan los chicos y me llamaron la atención dos cuestiones que me parece importante tocarlas. La primera, el tema de relativo a la cantidad de horas que están en el monitor, en el computadora, por el tema de las clases, pero también, además, por temas de esparcimiento. Aquí quiero destacar este punto porque también es una obligación de los estados, de los gobiernos, garantizar el derecho al Internet de los jóvenes, pero además que tengan un acceso efectivo, pero además Internet de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que al menos en nuestro país, como en algunos otros países de Latinoamérica, el Internet no es de la misma calidad. ¿Sí? Depende de la cuestión económica y de la zona donde estés. De tal suerte que jóvenes que viven en una comunidad determinada podrán tener un acceso de calidad al Internet y habrá otros que no pueden tener acceso al Internet. Esto hace que sea nugatorio el derecho de los jóvenes a poder acceder a la educación, que esa es una de las principales preocupaciones que deben de tener los estados del mundo, ¿sí? A efecto de poder garantizar este derecho, porque lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo vayamos a permanecer en esta circunstancia. No sabemos si la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar va a ser una educación a distancia. Podría ser, o a lo mejor podríamos tardar un poco más de lo previsto para poder volver a reactivar la educación en el esquema asistencial como lo veníamos haciendo de toda la vida. Entonces me parece importante cómo los chicos destacan esta situación. Me parece importante que también aportemos soluciones, tanto los jóvenes como los docentes, como los gobiernos, hagamos un esfuerzo en común para establecer cuáles son los puntos que debemos de fortalecer. Porque si bien es verdad que en la actualidad todos los gobiernos, ante la incertidumbre de cómo actuar en una problemática como la que estamos viviendo, enfocan todos sus esfuerzos en la cuestión inherente a cómo evitar que se propague más la enfermedad y cómo atender o cómo brindar los sistemas de atención médica a los enfermos graves de COVID, ese es el principal. Y estamos desfocalizando otros elementos que también son importantes, como este que comentan los chicos, el de poder tener acceso al Internet, poder evitar tener tantas horas, porque a lo mejor tengo un Internet muy lento que me impide poder seguir en tiempo real una clase. Entonces tengo que esperar a que termine, se cargue y entonces
ya me es posible descargarla con mayor facilidad, o no lo puedo hacer cuando están todos conectados porque mi internet no es de calidad. Entonces esto es un aspecto muy importante. Qué bueno que los chicos lo hagan notar, porque precisamente nos permite a quienes estamos de este lado donde damos el servicio que brinda el gobierno, podamos atender y apuntar cuáles son esas necesidades que debemos de satisfacer, además de las de corte sanitario. Otra cuestión que me llamó muchísimo la atención y lo quiero destacar, el tema de qué vamos a hacer cuando regresemos, ¿sí? Creo que tenemos que estar conscientes de que la nueva realidad, ¿sí?, o la nueva normalidad de la que se habla en el ámbito federal, la vamos a tener que vivir con responsabilidad todos los ciudadanos del país, del planeta. No podemos seguir con las mismas prácticas, porque ya vimos que si un virus grandote, que no es tan contagioso como otros virus en razón de su tamaño, ¿sí?, nos está generando destrozos en todos los sistemas de gobierno, económicos, financieros, de salud, sociales, de seguridad. Imagínense el día de mañana si nos tenemos que enfrentar a un virus con unas características diferentes al que estamos atendiendo ahorita. Prácticamente podríamos estar hablando que podemos llegar hasta el exterminio de la humanidad. Por eso tenemos que ser responsables, jóvenes, docentes, gobierno, personas que estamos padeciendo esta pandemia. Tenemos que ser responsables y entender que ya en la actualidad los retos de salud y sociales y de convivencia son más altos en razón de las grandes aglomeraciones que tenemos en las ciudades, y no podemos seguir con el mismo régimen ni de convivencia ni de asistencia a las instituciones. Las instituciones tienen que cambiar. La digitalización, que lo manejan muy bien los chicos, los temas digitales, tienen que comenzar a avanzar a efecto de evitar esas que las personas se reúnan en forma masiva en puntos determinados. ¿Por qué? Porque vamos a ser susceptibles a poder ser infectados en temas de salud como el que estamos viviendo. Los felicito, chicos, por hacer esos comentarios, porque sin duda nutren y nos permiten a quienes tenemos el interés de mejorar esta situación y abonar algo, permiten establecer puntos en donde hay que atacar desde el lado del Estado. Totalmente de acuerdo, maestro. Creo que la realidad que vivimos pues invita a pensar cómo aprovechar esta situación para impulsar otro tipo de aprendizajes, otra forma de aprender en las redes sociales, con un internet al alcance de todos. Vamos, para denunciar, para hablar, para comentar los problemas relacionados no solamente con la cuestión del curso escolar, sino también en todos los casos el internet como la forma indispensable en este mundo actualizado para sobrevivir. Maestra, por favor, coméntenos sobre lo que nos expresan los jóvenes. Sí, tomé ahí unos puntos importantes, que volvamos a lo que decían aquí las chicas. Regresamos al punto de la incertidumbre, ¿no? Dicen, tenemos incertidumbre, porque efectivamente, y más en nuestro país, la cuarentena hasta el 30, regresando de vacaciones de Semana Santa, y después, no, ya no, un poquito más para allá, no, todavía no, más para allá. Entonces, eso genera como más, bueno, ¿cuándo? ¿Hasta qué hora? Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo es que dejemos de enfocarnos en la incertidumbre, de enfocar nuestros pensamientos y nuestra energía en lo que no sabemos que va a pasar, y nos centremos entonces en la certidumbre, en lo que sí tenemos, en lo que sí conocemos. ¿Y qué sí conocemos? Pues que esta es una situación temporal, no quiere decir que así va a ser siempre, ¿no? Sí tenemos y sí contamos con servicios de salud que están atendiendo a las personas que lo necesitan, ¿no? Sí tenemos acciones por parte de nuestros gobiernos, de los gobiernos a nivel mundial, que están o que van encaminadas hacia cuidarnos, ¿no? Hacia cuidar a la población, ¿no? Sí tenemos, aunque efectivamente esta situación, como lo decía, la situación del internet, ¿no?, pone muy abiertamente
la desigualdad en la que estamos viviendo, no nada más México ni Veracruz, sino muchos países donde, pues sí, hoy se necesita esa comunicación, pero no todos la tienen, ¿no? No para todos es posible. Entonces, como bien lo decían, parte de los objetivos de la Agenda 2030 es ofrecer educación de calidad, y yo creo que hay que empezar pensando cómo hacer que todos los que están en etapa escolar o toda la población pueda realmente acceder. Entonces, en ese sentido de entender la certidumbre, entonces yo me puedo adaptar, o sea, dejo de pensar que es una situación que va a durar quién sabe cuándo, y todo. Yo me adapto, ¿no? Lo que decía ahí las chicas, pues yo hago esto y esto y esto en mi casa, y leo y bailo y canto y con mi perro, lo que tú quieras. Exacto. Eso es lo que necesitamos de inicio, aprender a generar estructuras dinámicas, ¿no? Donde decían por ahí, no te quedes todo el día con pijama, o sea, levántate, báñate, ponte un horario para desayunar, ponte tu horario para la escuela o para trabajar como padre de familia, date un break, ¿no? Porque luego los que son workahólicos, los que está todo el día ahí, ¿no? O sea, y además también con esta idea que de inicio, de entrada empezó a salir en las redes, ¿no? Que decía, si sales de esta situación sin haber leído un libro, sin haber hecho esto, entonces no aprendiste nada. No, un momento, espérate, o sea, no tienes por qué, porque decían ellas, yo hago todo, pero también en esta cosa de entender la certidumbre y la adaptación, y en esta situación de entender las desigualdades en las que estamos, hay que entender que todos somos diferentes y que habrá personas que sí pueden decir, sí, yo bailo y canto y leo y tengan la energía, aunque estén ansiosos o temerosos, pero habrá quien no. Habrá quien su estado de ánimo no le permite que diga, yo únicamente quiero estar acostado o sea, estoy muy enojado y no entiendo ni por qué, pero yo estoy muy enojado y no tengo ganas ni de leer, ni de hablar con el perro, ni de cantar con mis papás. Y eso está bien, o sea, es normal, está bien, no está mal, ¿no? Y entonces ahí tendremos que entrar en empatía con los demás, entender que todos somos distintos y que vivimos las cosas de manera distinta, y solamente buscar adaptarnos de la mejor manera posible para no salir mal librados emocionalmente de esta situación. Y entonces, generando mis estructuras dinámicas, ¿no? Mis estructuras de, pues me pongo a hacer ejercicio, etcétera. Y también entendiendo que lo que decía la compañera, cómo me voy a reintegrar, ¿no? Lo que decía aquí el maestro, esto implica mucho de responsabilidad social, ¿no? O sea, ver que decía ahí una de las chicas, es que me da coraje ver a la gente que salga y que no se pone cubrebocas y no esto. Y sí es cierto, ¿no? Algunas personas, jóvenes o adultos o lo que sea, dicen, ay, esto no es cierto, no existe, no pasa. Bueno, yo acepto o reconozco tu derecho a pensar lo que tú quieras, pero eso no implica que tú seas irresponsable y que andes ahí, o sea, ser responsable socialmente. Y eso implica, pues, entender las recomendaciones, ¿no? Lo que decía esta nueva, quizá cuando regresemos a la normalidad, haya nuevas reglas sociales, ¿no? Donde implica lo que decía el maestro, pues no aglomerarse, no reuniones masivas, etcétera. Y entonces, desde mi propia casa, desde mi propia persona, entender la responsabilidad social que yo tengo para hacer que esto pase lo más rápido posible, para hacer que no se repita, ¿no? Y como decían por ahí las chicas, para entender cuáles son los cambios esenciales que necesitamos hacer en función de nuestras dinámicas, de nuestra vivencia del mundo. Entonces, entendiendo esos sentidos quizá, o esas ideas, quizá podamos como bajar un nivel nuestro nivel de ansiedad un poquito y decir, bueno, o sea, tengo esto. Y en este momento lo que tengo, pues, está bien, ¿no? Ya después veremos cómo nos enfrentamos a lo otro. Pero entonces, o sea, sí, así con esas perspectivas. Concuerdo completamente, maestra, cuando mencionas la palabra empatía.
Creo que la situación de vivir en ese espacio individual de la familia, en el entorno por tanto tiempo, y que me hace enojarme si me dicen algo, o que nada más porque sí, quiero estar molesta, quiero estar enojada, no quiero bailar, no quiero leer un libro, es válido, Sí, totalmente totalmente. válido, y no vamos a obligarnos a hacerlo dentro de la familia. Tenemos que ponernos en la situación del otro para poder pues llevarlo de manera más amena, ¿no? De manera más Sí. tranquila. Vamos, esta situación ha paralizado el mundo, pero la primavera sigue floreciendo, Así es. todo sigue caminando, la naturaleza sigue su rumbo, las ballenas continúan sus largas migraciones, y la humanidad estamos paralizados, la humanidad estamos enfrentando situaciones complicadas para seguir con la vida. No hay alternativas, maestra. Nancy, ¿podría comentarnos? Sí, claro que sí, hay alternativas. Y bueno, una de ellas, quiero retomar de un video que proyectaron, una frase que una chica expresaba en donde decía que es un aislamiento social, no emocional. Entonces, esa es la parte de la que nosotros debemos de retomarla como un punto de partida. O sea, nuestras emociones sí pueden ser de frustración, de enojo, de miedo, de coraje, pero no me puedo pasar todo el día así. Entonces, tengo que saber cómo voy a alimentar, ¿no? Toda mi parte emocional, mi bienestar emocional, mi tranquilidad, mi calma, ¿cómo voy a hacer para que lo alimente? ¿Sí? ¿Cómo voy a empezar a trabajar esta parte? Porque además todo esto de la frustración, del enojo causa estrés, y causa estrés no solo en el quien lo está viviendo, sino todo el contexto familiar, el papá, la mamá, los hijos. O sea, se genera un ambiente de familia muy difícil. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, yo como ser humano, como un ser que me reconozco, que tengo emociones, tengo que saber controlar mis emociones. Sí puedo estar enojado, pero también tengo que tener claridad y poner atención, que es uno de los principales factores para que yo pueda alimentar este bienestar que quiero para mí mismo. Tengo que poner atención en mí, en cómo estoy, cómo me siento, si este sentimiento que tengo tiene que ver con algo que vale la pena, o estoy trayendo recuerdos del pasado que me molestaron y sigo con esa actitud. Entonces sí tenemos que tener muy claro la atención como un referente para poder empezar a alimentar mi bienestar. Sí, son 4, es la atención, es la bondad, que tiene que ver con el cariño, el aprecio, el poder expresar, la oportunidad de expresarle a nuestros hijos, te amo, te quiero, de acercarnos en la noche, de darles un beso, lo que muchas veces los padres de familia no los podemos hacer por el trabajo, por la rutina, por lo que ustedes quieran, porque el celular está en medio de mi hijo y de mí, de mi esposo y de mí está el celular. Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros podamos desarrollar esta parte de las relaciones, de poder conocerme más, conocer más a mis hijos, entenderlos más, atenderlos y escucharlos, porque no los escuchamos. Muchas veces ni siquiera escuchamos al que tenemos al lado en el trabajo. No, oímos y al rato no sabemos de qué nos están hablando. Entonces, esta parte de las emociones, de educar para el bienestar, tiene que ver mucho, y un factor que tenemos que desarrollar mucho en este momento es estar atentos. Tengo que estar atento a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy viviendo. Ser bondadoso, ¿sí? Tener claridad, como decía la psicóloga, que esto va a pasar, ¿sí? No me puedo estar enfrascando en los números, en los cifras, en los muertos, porque entonces me genera estrés. Tengo que tener claro que este es un proceso, ¿sí? Que va a pasar y que, como decía la chica que expresó ahorita el video de José Lacaque, vamos a salir adelante, ¿sí? Y además tener definida mis metas. Ok, yo voy a aprovechar, estoy en este momento en casa las 24 horas del día, yo no voy a leer un libro a lo mejor, yo no me voy a poner a hacer ejercicio a lo mejor, pero sí voy a trabajar mis habilidades emocionales. Sí voy a empezar a conocer por qué expreso de esa manera, por qué grito cuando no tengo que gritar a lo mejor, por qué me enojo con algo tan simple, y esa sería una buena oportunidad
A lo mejor no leo un libro, pero sí empiezo a manejar, a autocontrolarme, ¿no? Entonces, esta es una parte muy buena, es una oportunidad. Yo creo que los chicos lo están haciendo porque lo están expresando, porque hablan de valorar. Y el principal valor que en este momento tenemos es que tenemos a nuestra familia y a quien está a nuestro alrededor. Entonces, esto lo tenemos que lograr. Esta es una buena oportunidad para iniciar. Si me permite nada más para hablando de este tema de la comunicación, ¿no? De reconocer, de atender a mis emociones. Yo cuando atiendo a mis pacientes, cuando doy terapia, les digo, hemos perdido a veces perdemos la habilidad de reconocer las emociones, o sea, las sentimos, pero no porque estamos acostumbrados a preguntarnos, por ejemplo, a los niños en la escuela y le preguntas, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? Y entonces empezamos a acostumbrarnos a narrar qué pasó, los hechos, pero no preguntamos qué sentiste. Entonces, en este momento, como dice la maestra, a lo mejor sería un buen ejercicio, ¿no? Que de pronto, como familia, como con hermanos, como sea, sentir, entender que, bueno, necesitamos como aprender a comunicarnos, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces, como ejercicio, nos sentamos y a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó, sí, en tu entorno? A lo mejor me peleé por WhatsApp con mis amigos o me sentí porque no me hicieron caso, no sé. Y entonces, ¿qué pensaste a partir de eso que pasó? Y después de lo que pensaste, ¿qué sentiste con eso? ¿No? Y entonces, como decía la maestra, escuchar, aprender a escuchar al otro. No solamente oír, sino a escuchar. Y la clave, con la atención, validar. No estamos acostumbrados a validar, ¿no? Tú te puedes levantar en la mañana y decir, estoy súper cansada, y seguramente la respuesta que vamos a obtener es, ¿pero por qué estás cansada? Si acabas de despertar, no manches. Y dices, pues es que estoy cansada, o sea, a lo mejor no dormiste bien, a lo mejor tuviste insomnio, a lo mejor dormiste pero no descansaste. El punto es que estás cansada. Entonces, aprender a validar, decir, bueno, estoy cansada. ¿Y por qué estás cansada? ¿Qué te pasó? Estás reconociendo que aunque tú no ves las cosas igual o no te sientes igual, la otra persona puede sentirse de una manera determinada. Y entonces, después de que lo validas, lo amplificas, es decir, lo reconoces y le dices, sí, entiendo que sí, si tuviste insomnio, pues entiendo que te puedas sentir muy cansada, ¿no? Entonces, le estás dando esa parte de entendimiento, de atención, de cariño en familia, de decir, no quiero que piensen que todo sea igual o que todos estemos, sí, ¿no? Somos felices y no, o sea, es válido, ¿no? Pero haciendo ejercicios de este tipo es como podemos volver a reencontrarnos, a establecer, a estrechar los lazos familiares que en este momento tenemos, ¿no? Que como decía la maestra, pues a lo mejor por la dinámica que tenemos los papás, a veces nos damos en la mañana y regresamos hasta en la noche y si acaso le hablas a tu hijo, tu hija media tarde, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, al rato nos vemos. Y entonces la comunicación se va debilitando, ¿no? Pero pues esa es una estrategia que podríamos generar en estos momentos, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos más entrevistas con más comunidad educativa en el estado, que no lo sé, a lo mejor podemos guardarlos para un siguiente conversatorio, si los panelistas están de acuerdo y nos hicieran el honor de nuevamente poder contar con ustedes. Cerraríamos esta primera parte de educar las emociones, educar para la vida, y tendríamos que tener un segundo momento de este panel para el tercer conversatorio. Y bueno, para despedirnos, si quieren en un minuto concluimos, por favor, maestro, lo escuchamos con gusto. Muchas gracias. Pues bueno, quiero felicitar a todos ustedes por participar en estas dinámicas. Sin duda son enriquecedoras tanto para la institución como para ustedes, porque pueden de alguna manera hacer patente cuáles son sus necesidades y también como institución podemos buscar la manera de atenderlas. Estamos viviendo una problemática difícil, complicada,
donde no solamente está la cuestión familiar y los valores familiares en un choque muy fuerte por el esquema de aislamiento, sino también la misma vida es la que se está discutiendo. Tenemos que ser responsables, ser conscientes. Nos tiene que enseñar esta problemática que debemos cambiar. Es una oportunidad y una vertiente para evolucionar. Si no lo hacemos, vamos a caer en los problemas que de nueva cuenta se les están verificando a otros países. Vemos el caso de Francia, donde parece que la gente no entendió la dimensión de la problemática y no obstante ello, en la primera que les abren una tienda departamental, la aglomeración para poder ir a comprar vestido, ropa, zapatos. Si no entendemos como humanidad que estos retos son para crecer, vamos a cometer los mismos errores que están ya haciendo en otra parte del mundo, ciudadanos que no están afrontando esta situación con la responsabilidad. Y los costos pueden ser vidas, pueden ser fracturas familiares, pueden ser colapsos de los sistemas de gobierno. Tenemos que ser responsables. Quiero felicitar a todos ustedes, a todos los sistemas, los subsistemas, al CONALEP de Veracruz, que veo que participan mucho. De verdad les agradezco mucho su interés y vamos a hacer conciencia para que podamos todos atender las necesidades de los grupos más vulnerables. No se olviden que los jóvenes están precisamente catalogados en los tratados internacionales y en la propia Constitución como un grupo vulnerable que debemos de reforzar en su atención. Los felicito, docentes, maestros, a la institución por foros como este donde precisamente escuchamos las necesidades y la forma de sentir de los jóvenes en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo en este momento. Gracias, maestro. Maestra Nancy. Sí, bueno, jóvenes, padres de familia y todos los que nos están escuchando, bueno, nada más recuerden que esta parte de las emociones, del bienestar, no tiene que ver o no exactamente estar bien significa estar alegre, tener una carita feliz, no, tiene que ver con el manejo de esas herramientas internas, ¿no? De mis emociones para yo poder lidiar con lo que se me presenta en el día y a lo largo de la vida. Entonces, es una oportunidad, nuevamente lo recalco, vean esto como una oportunidad para conocerse y además para valorar lo que tienen. Muchas gracias. Sí, pues igual, muchas gracias a todos los chicos que participaron, ¿no? Que dijeron, sí, yo quiero preguntar, yo quiero participar. Y pues bueno, recomendarles nada más que pongamos, como decía la maestra, más atención a lo que estamos sintiendo, pero no nada más ver qué siento, sino también aprender, aprovechar estos momentos para aprender a hablarlo, a socializarlo, y entonces que nos sirva como a modo de crecimiento personal, ¿no? Para que posteriormente en nuestros procesos, en este proceso en el que estamos como humanidad, entonces podamos realmente afrontar responsablemente nuestras dinámicas, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de entendernos y nuestras formas de brindarnos hacia el mundo, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias, maestra. Pues yo solo quiero concluir diciendo que pues esta situación mundial no ha detenido la inercia escolar, solo la sacó de la escuela para ponerlas en nuestra casa. Eso significa que hay esperanza de un mejor futuro en el marco de la educación y de educar para la vida. Muchísimas gracias a nuestro panel de lujo, de verdad, enormemente contenta y agradecida. Y nos vemos en el tercer conversatorio. Claro si que me sí. lo permiten, por favor, ya están comprometidos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Hasta pronto.